Hola, soy Ezequiel Aldazábal, soy estudiante de Museología y de la carrera de Antropología de la UNLP. Me dedico de forma autodidacta e independiente a investigar la historia y los mitos y leyendas de la ciudad de La Plata desde los 13 años, hace ya casi 20 años, y trabajo activamente en la promoción de la recuperación no solo de los relatos y las historias que conforman el patrimonio cultural platense, lo que se llama patrimonio intangible, sino también del patrimonio tangible, es decir, de aquellos espacios físicos de la ciudad y la región que son parte trascendental de nuestra identidad local, y que hoy han quedado en el olvido, en desuso, y a riesgo de desaparecer por completo, como el caso del Palacio Piria de Punta Lara, por ejemplo, al que no conozca su situación, los invito a buscar al pie de esta nota los links de las páginas que tengo sobre lo que acá les voy a ir contando. ¿Por qué me interesan estas temáticas? Y por qué diferencio también las historias de las leyendas y los mitos? Simple, los mitos y las leyendas son algo que parten por lo general de un hecho real, que se traduce en una historia, pero que en su transmisión oral y subjetiva muta en diversas formas hasta perder su origen en un proceso que afianza la identidad de su comunidad, ¿no? Todas estas historias, eh, sean las que tienen un fundamento verídico o aquellas que fueron mutando al pasar de boca en boca, porque cada uno le va aportando algo de lo suyo, todas ellas son formadoras de la identidad de una sociedad, ¿no? La ciudad de La Plata es una ciudad muy particular, que nace el 19 de noviembre de 1882 para ser capital de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de unificación nacional, luego de muchos años de conflictos entre las provincias por el rol de la ciudad de Buenos Aires, que pasa a ser desde entonces capital de la nación. La fundación para ello de la ciudad de La Plata es un proyecto del por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Dardo Rocha, y de todo su equipo de trabajo, eh, y tiene una absoluta planificación la ciudad de La Plata desde un principio, eh, que podríamos decir que es única, siendo que es una ciudad que primero fue pensada y realizada para luego ser poblada. Es una de las únicas del mundo que tiene esa característica, eh, con palacios que se proyectaron para ella, creciendo en muy poco tiempo, creándose y levantándose en muy poco tiempo en un espacio, en un campo vacío, y calles trazándose a partir de un trazado que tiene la ciudad, que es un trazado que es con una geometría perfecta, un cuadrado perfecto con cruzado por diagonales, con plazas cada 6 cuadras, un montón de características del higienismo que, de hecho, a pocos años de haber nacido ganó un premio eh, a nivel mundial, reconociéndose como ciudad del futuro, eh, y como una ciudad futurista, ¿no? Pensemos que entonces decíamos Palacios naciendo a una velocidad impensada en la nada, y si analizamos las crónicas y los registros de la época de la fundación de la ciudad, es destacable la admiración que disparan sus visitantes, y del mismo modo fueron muchas las especulaciones que se hicieron al respecto de su futuro, ¿no? Porque pasado no tenía, es una ciudad bastante nueva para lo que es, para lo que son las ciudades. Dentro de este contexto, sus nuevos pobladores van afianzando una identidad común que los lleva a identificarse como platenses. Los mitos urbanos nacen en parte de esas crónicas fantásticas de la ciudad que aportaban a su mística identidad, eh, y que se reproducen a montones, ¿no? Eh, las crónicas primeras hablan de una ciudad mágica que surge porque surge como de la nada en un campo traviesa con palacios europeos, y sobre su futuro se especulaban también
situaciones con estos términos, ¿no? Y va generando ahí como una mística de esta nueva ciudad. Ya desde el principio tiene muchas historias, algunas míticas porque remiten al origen de la ciudad, y muchas otras que son leyendas, que como les decía, son historias que van pasando de boca en boca y van tomando un carácter semifantástico. No todas ellas son reales, algunas no lo son al 100%, pero tienen mucho de verídico. Pero es llamativo como una ciudad tan racional, tan matemática, tan geométrica, tan pensada en todo antes de ser realizada, tiene a la vez, entre tanta racionalidad, tanto mito, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos, hay un mito que dice que en la fundación de la ciudad misma ya se habla de una mala relación entre el gobernador y el presidente que lleva a que se realice una maldición sobre la ciudad de La Plata, sobre sus gobernantes y sobre sus futuros habitantes, donde se saquea la piedra fundacional, que es la piedra que se pone en un principio para marcar el momento histórico y donde se guardan objetos a futuro que nunca aparecieron todos, donde se pierden las actas fundacionales. Se dice que en ese mismo día hubo un sabotaje al evento de inauguración, donde el asado estuvo podrido. Bueno, después se habla mucho de otras historias, hablan de la relación de sus fundadores con la masonería. Otras historias abordan esto que yo les mencionaba, de la geometría, del trazado, y su relación con la geometría áurica o pitagórica, los símbolos ocultos en los edificios de la ciudad, túneles que recorren el eje y otros que conectarían independientemente diversos edificios, entre muchas historias más. El verdadero secreto, en realidad, detrás de estas historias se encuentra en su razón de que existan las historias, sea física o imaginariamente, y su forma particular de reproducirse y subsistir generación tras generación, despertando un interés inalienable hacia nuestros orígenes, que nos haya constantemente reconstruyendo, reproduciendo y aportando a una identidad común. Detrás de ello hay historias que son reales y eso no hay que perderlo de vista. O que tienen un origen basado en hechos verídicos, pero que mutaron tanto que ya no se distingue lo real del condimento folclórico, como podríamos llamarlo. Un ejemplo de esto es la idea que se tiene de la masonería. Los fundadores fueron masones, es una realidad, sin dudas, muchos de ellos. Pero, ¿qué es la masonería y qué papel tuvo en esa fundación? Por resumirlo brevemente, la masonería es una sociedad filantrópica y filosófica mayormente en sus objetivos, que surge cerca en la Edad Media, hacia el 1400, en la época de la construcción de las grandes catedrales, y surge a raíz de la necesidad de agruparse de los constructores de las grandes catedrales, que se organizaban en gremios, donde habían maestros que conocían muy bien el oficio y que lo transmitían a sus aprendices. Entre tanta gente que trabajaba en la construcción de las catedrales, para poder organizarse en el trabajo, en los pagos incluso, y en la reproducción de los saberes que nos hacían en una universidad, se hacían ahí mismo en el ámbito de trabajo, se reunían en logias, que es como le llamaban al lugar donde se reunían. Masón significa constructor en francés, de hecho, y se distinguían entre ellos para poder saber en qué rango de actividades estaban, a través de símbolos, de señas y de saludos, también incluso para poder organizarse en los pagos, ¿no? Bueno, estas logias, que en principio eran de constructores, se siguieron desarrollando, y hubo momentos históricos que necesitaron de que esas logias
vieran la necesidad de abrirse a otros sectores de la sociedad, algunos para buscar refugios porque estaban por ser perseguidos por ideologías eh, religiosas o políticas, y por otras causas y afinidades se fueron abriendo a la sociedad, y la masonería pasó de ser operativa, es decir, de tratar sobre la construcción eh, de las catedrales, del gremio de la construcción, a ser más abierta a incluir otras actividades, gente de otras actividades, de otros rubros, y se fundamentaban como lugares de debate, ¿no? Y se formaron también como lugares de inclusión. Por eso la masonería desde un principio es inclusiva. Hay gente de todas las religiones, de todos los sectores. No es algo religioso, eh, es algo más bien, como yo decía, filosófico, y tiene una búsqueda filantrópica, es decir, de mejorar, aportar a mejorar al individuo para que cada uno crezca y se forme y pueda aportar a la sociedad. Estas logias llegan al día de hoy, y en la época de 1882, cuando hablamos de la fundación de La Plata, hubo un gran auge de ellas. De hecho, una gran cantidad de las logias eh, de esa época funcionaban, o había gente que participaban, que trabajaban en la nueva capital, en La Plata, o vivían acá, o las logias se desarrollaban acá, y acompañaron el proceso de creación de la ciudad. Lo que hablábamos de los símbolos, de la construcción, muchos de ellos la escuadra y el compás son los símbolos más distintivos de la masonería. Se llegaron a la masonería especulativa, que es como que se le llama la masonería que ya no es eh, operativa, que ya no trata sobre la construcción. Mantuvieron sus símbolos relacionados a la construcción, y se habla de el gran arquitecto del universo, que es como le llaman a la figura del gran creador o de Dios, ¿no? Pero como no es religioso, pero sí tiene fundamentos en que hay una energía creadora, por lo menos, ¿no? A la vez mantiene las libertades de que cada uno pueda creer en el Dios que uno quiera. Aparece en esta simbología pitagórica que se usa de la geometría, eh, esta figura del Gadu, gran arquitecto del universo, siendo un fundamento simbólico, sin ser lo que rige a esta sociedad. Otra cosa particular de la masonería es que vela por el libre pensamiento. De hecho, lo que apunta es eso, no a moldear o a imponer una idea, sino a brindar las herramientas simbolizadas en sus ritos, que es como se le llama a, a la forma en la que pasan de un grado a otro de aprendizaje, como en una analogía a cómo se traspasaba el aprendizaje en la antigüedad de los constructores, simbolizadas por símbolos de la construcción. Y bueno, los símbolos principales son, entre otros, la escuadra del compás, el cincel sobre la piedra, que hablan de la moral, hablan de eh, ir puliendo el alma, el ser, ¿no? Con estas herramientas para ser una persona libre pensadora, con libertad de pensamiento, y poder aportar al bien de la sociedad, sin moldear la masonería, sino dando las herramientas para perfeccionarse en conceptos principalmente de moral y de bien común. De hecho, sus principales fundamentos son, o consignas son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Fueron en nuestro país propulsores de leyes como la de la educación laica, la de el voto universal,
la del divorcio, en fin, principalmente, como yo decía, velan por el libre pensamiento y dentro de ese libre pensamiento está la libertad de poder pensar por uno mismo, digamos, y no eh, reproducir cuestiones que vienen impuestas por una idea ya preformada, como es el caso de la religión. No por esto son antirreligiosos, como yo les decía, sus miembros pertenecen por fuera a cada uno a su credo, porque no es un condicionante. De hecho, dentro de las condiciones hay que creer en algo, así sea una energía creadora, para poder interpretar después estos mensajes de los símbolos, con los cuales analogan los discursos que transmiten. Pero cada uno pertenece a su religión por fuera como si nada. El conflicto entre la iglesia y la masonería viene quizá más de la parte de la iglesia que no reconoce o no le parece del todo bien que haya un sector que promulgue que cualquier religión es aceptable, cualquier credo, y que se puede pensar libremente por fuera de la idea que divulga la iglesia de que hay un único Dios, hay una sola forma de ver las cosas. Bueno, volviendo a la masonería en La Plata, el hecho de que hayan quedado pocos registros escritos de las logias platenses de la época fundacional y la mística que lleva asociada a lo que interpretamos de la masonería, los neófitos, nos lleva a completar esas historias con el imaginario. Y esos relatos que antes corrían de boca en boca, hoy con las redes sociales se repiten y se reproducen tanto que llegan incluso a ser tomados por muchos como verdades. Hace poco, en La Plata, un investigador platense, Daniel Darrigrán, sacó un libro para el cual realizó una recopilación documental muy importante al respecto de la masonería en los primeros años de la ciudad. El libro se llama La ciudad de los geómetras. Es muy interesante porque está todo basado en documentos, justamente, que es lo que más escasea, y cubre muchos baches de la historia. A su vez, de todos modos, la simbología masónica eh, es interpretativa y es real, o sea, hay simbología, ¿no? No es algo que quede explicitado en documentos, y no por ello, no todo lo que está en documentos no es así. Pero recomiendo este libro si están interesados, de lo más actual, de lo mejor investigado que hay, porque él tuvo la oportunidad de conocer, de visitar bibliotecas de distintas partes del mundo para hacer esta recopilación. Posibilidad que otros no tenemos, así que está muy bueno. Sobre si hay simbología masónica en la ciudad, como les decía, para mí sí que la hay, sin dudas, aunque no sea totalmente cierta toda aquella de la que se habla. Hay gente dentro de la masonería y gente que estudió y estudia mucho a estas sociedades que han descrito cosas muy interesantes. Eh, Fernando Fava es alguien que hizo un estudio sobre el tema de los números asociados al trazado desde el punto de vista de la geometría áurica. Eduardo Sebastianelli, investigador, historiador muy dedicado a estas sociedades, platense, que hizo un análisis muy interesante sobre la geometría, muy estudiada además, que por más que no estén en actas y documentos, es bastante comprobable cuando uno hace el proceso inverso para constatarlo. Carlota Sempé, una gran investigadora, antropóloga, que estudió mucho y estudia los distintos símbolos, que hay muchos de ellos en las bóvedas del cementerio, las bóvedas de la parte de las bóvedas antiguas de las grandes familias de la época esta del auge de la masonería, que llevaron mucha de su simbología para llevarse consigo a ese recinto donde irían a descansar luego. También ha escrito libros muy interesantes al respecto. Bueno, yo también he investigado mucho sobre el asunto, he hecho unos análisis
que también van a poder conocer en los links de mi página, sobre temas como por ejemplo el obelisco que está en la calle 6 de 50, que es un obelisco que se crea para el cincuentenario de la ciudad en homenaje a los constructores y que tiene mucha simbología asociada también a la masonería, entre otros símbolos que aparecen por ahí en los edificios, aunque no sean todos ellos tan ciertos y tan ligados a la masonería, ¿no? Bueno, mucho de lo que yo he ido investigando, lo he ido publicando en congresos y, como les digo, en mis páginas en las redes sociales, las cuales les dejo los links. Tengo un par porque son distintas temáticas. Después hay después, dentro de la bibliografía de los autores sobre estos temas, hay un libro que anda dando vueltas sobre los misterios de La Plata, de otro autor, que en sí es recopilatorio. El nombre porque es otra cosa en la temática que está bastante en auge, pero en sí es recopilatorio, no es de investigación, y toma notas y trabajos de otra gente en mayor parte, incluyendo varias de mis investigaciones que no están citadas. Pero bueno, muchas de esas investigaciones son mías, como la de los túneles, por ejemplo, los trabajos sobre el PIL y demás. Bueno, el tema que es un tema que apasiona tanto que a veces quien le ve la beta por ahí lucrativa termina acaparando lo que los demás por ahí les llevó años de investigación real, y bueno, es una tarea que lleva un esfuerzo más allá del de sentarse a leer y reescribir lo que ya está escrito. Actualmente, dentro de lo que estoy haciendo, estoy armando 2 publicaciones muy distintas una de la otra, de las que no puedo contar mucho ahora, pero me decidí por este formato de publicación porque en este caso no pueden ser de otra forma. Una es sobre fotografías, sobre imágenes, digamos, de la historia de la ciudad, y la otra es una ficción, pero con mucha carga histórica y lúdica. Ya van a tener noticias. Para todo lo demás, de lo que investigo, por lo general lo publico en las redes, en mis grupos, donde se fomenta el intercambio de relatos y opiniones sobre estos temas, porque creo que el motivo principal de todo esto, además de estudiarlo desde lo académico, es divulgar las historias de la ciudad entre los platenses, que es a quienes les pertenece, y mantenerlas vivas, generando los espacios necesarios para que la historia o las historias de nuestra ciudad no lleguen solo a partir de una bajada rígida como la de una clase o la de un libro, donde no nos lo podemos cuestionar ni aportar, sino que nos permita a los platenses adueñarnos de estas historias, que nos sigamos formando mientras seguimos siendo parte activa de ellas, además de conocerlas. Siempre aportando la posibilidad de recurrir a las verdaderas fuentes, por supuesto, ¿no? No se trata de desinformar, pero tampoco se trata de privarlos de la magia que los atrae a conocer nuestra ciudad, aquella que ya es sin dudas un eje fundamental de nuestra identidad platense. Nunca hay que dejar de reconocer que todas estas historias, incluyendo a los mitos y las leyendas, son formadoras de la identidad de una sociedad. Sin dudas, a la corta o a la larga, esa curiosidad que nos lleva a interiorizarnos, termina siendo el punto de partida para que nos interesemos tanto, que nos lancemos a informarnos y a conocer verdaderas historias detrás de esos relatos. Y es de ahí mismo que vengo yo, que partí de un libro de Gualberto Reinal, que muy cuestionado, por muy poco rigor científico, pero que fue un disparador para que después me termine interesando e interiorizando en otros temas. Por eso yo creo que son muy importantes los mitos y las leyendas, y estos relatos como punto de partida, porque generan una curiosidad tal que nos llevan a conocer la ciudad. Creo igualmente que no es necesario aclarar ya, a esta altura lo que digo, que cae de maduro, que nunca hay que quedarse con el primer rumor o lo que escuchamos, sea por YouTube o por el medio que sea, lo diga quien lo diga. Todo tiene que ser un disparador para que nos lancemos a buscar las fuentes de cada cosa que escuchamos.
Esto, por ejemplo, hablando de masonería y temas actuales y YouTube, es lo que está pasando con el tema del nuevo orden mundial, y el rol de todo esto, de la masonería en todo esto, ¿no? Y toda esa pavada. Eh, una cosa es apreciar que las leyendas existan, las teorías, y así como existen los relatos de ficción, eh, que son una genialidad muchas veces, los relatos de ficción. Eh, pero otra cosa eh, muy distinta y hasta peligrosa es caer ciega y religiosamente en ellas, en estas historias, al punto de que nos condicione la vida y la forma de pensar. Por lo general, lo que más mal nos hace y tenemos que encarar como sociedad está explícitamente en la superficie. Pero igual nos convencemos a veces de historias mágicas para darle la vuelta a la realidad, hacia una utopía que lo vuelva sobrenatural, porque como la ficción es imposible de enfrentar, mejor nos quedamos en casa analizando y refunfuñando detrás de una pantalla, ¿no? Eh, el mal de la sociedad no se esconde bajo túnicas, está bien sentado sobre nuestras cabezas a la vista de todos. Con esto a lo que voy es que, no hay que dejarse llevar por las historias ni bien las escuchamos. No, nos tienen que servir de disparador para salir a buscar fuentes reales y comprobables. Bueno, si les interesa un montón de historias sobre la ciudad de La Plata para contar. Tengo un montón de cosas para contarles. Así que si les interesan todas estas historias de la ciudad, los invito también a escuchar mi bloque radial dentro del programa Espacio Bachiusev, eh, conducido por Ramón Aún. Tengo un espacio radial titulado Al Rescate del Patrimonio, que a partir del próximo martes 16 de junio de este 2020 vuelve todos los martes de 22 a 00 horas, al igual que el año pasado, por Radio Nuevos Aires, FM 99.7, que también pueden escuchar en vivo desde la página de la radio en internet. Si la buscan, Radio Nuevos Aires, la van a encontrar. Dentro de poco voy a estar subiendo todos los programas del año pasado, para que no se pierdan de nada de lo que venía hablando y puedan continuar también con todo lo que tengo para contarles este año. Así que no dejen de seguirme en las redes, que seguramente van a aparecer acá abajo o al pie de la nota. Bueno, un abrazo fuerte, y quiero agradecer a los pibes de la revista Cultura Urbana, a quienes les debo esta entrevista, y que tan buen aporte hacen con sus notas a la cultura local. Muy buen trabajo y les mando un saludo grande a todos.